Cambiaron de color hoy. Bueno, feliz día a las madres presentes. Que Dios las bendiga, les dé fortaleza, sabiduría y paciencia sobre todas las cosas. Paciencia para soportar a los esposos, a los hijos, a los nietos o a los que sea que haya que soportar. Bueno, les había dejado unas palabras ahí mezcladas. Algunos decían que era muy fácil, pero le erraron la clase pasada. Bueno, la 1, música. La 2, muy bien. La 3, 4, 5, espirituales, 6 y 7. Bien, ahora, esta era más fácil, ¿o no? Bien. Les iba a hacer una, pero iba a ser muy difícil de toda la familia de los instrumentos, pero cordófonos, aerófonos, iban a mezclar, ¿viste? No, lo dejamos ahí. Que sea algo entretenimiento y no que rompa la cabeza tampoco, ¿no? Bueno, abrimos entonces Santiago, vamos a orar. No voy a terminar hoy, pero sí la clase que viene, eso es seguro, si Dios quiere, obviamente. Aprendimos que en Santiago hay que decir siempre, si Dios quiere, haremos tal o cual cosa, ¿no? Si Dios quiere, exactamente. Oramos. Señor, te agradecemos que podemos estar este tiempo también reunidos abriendo tu santo libro y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, nos alimente también de tu palabra y como esa espada, si es necesario, pueda también discernir en nosotros las cosas que debemos cambiar, mejorar para tu gloria, Señor. Bendice cada alma presente, también las madres presentes aquí hoy, aún las que no están, Señor, pero que son hijas tuyas de esta congregación. Una bendición especial, Señor, en este día y, Señor, también por toda la familia de la fe. Tú conoces todas las debilidades, Señor, nuestras, también las cosas, como decía Adrián hoy, por las que quizás sufrimos, pero qué bueno es encontrar en ti la paz, la fortaleza, el sustento. Gracias, Señor, porque te ocupas de nosotros todos los días. Dejamos este tiempo entonces en tus cálidas manos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Santiago capítulo, vamos terminando. Nos quedamos en el verso... Quiere terminar a toda costa. Está apuradísimo. Amén, decimos. Terminamos, cerramos Santiago. No. ¿En qué? ¿Cuál? El 13, perfecto. Hablamos de la música un poco, no mucho. Y creo que quedaron al menos los principios claros. Hay 2 versículos que me quedaron pendientes de leer, lo vamos a leer hoy. Microfonero. Hoy hay poca gente, pero seguro tienen ganas de leer igual. Maxi allá tiene unas ganas de leer bárbaras. Sí, aparte, sí. Desde la primaria que no lee, así que... Y de este lado dale a María Marta, dáselo. Te iba a mandar allá a Chita, pero se iba a enojar Chita, me iba a decir que no. Bueno, buscamos. Maxi, busca. Primera Tesalonicenses 5:23. María Marta, vas a buscar Romanos 12:1. ¿A quién tenemos atrás tuyo? Cristina, ¿querés leer? Cristina, vos vas a buscar, déjame que me fijo acá, Marcos 6, 12 y 13. Ese guardalo ahí, no lo vamos a ver ahora, pero más adelante sí. Y después seguimos con los textos. Acuérdense que siempre las ideas que uno plasma desde acá o emite, si no están fundadas en la palabra, hermano, quien les habla
no tiene mucho sustento. Siempre la palabra de Dios es la que tiene autoridad espiritual. Dice el verso 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. El 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Fíjense, 3 preguntas, como Santiago, su forma de enseñar es bien hebrea, ¿vieron? Siempre con preguntas. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hasta ahí nomás. Entendemos que todo nuestro ser tiene que ser entregado al Señor. Ahí leemos entonces 1 Tesalonicenses 5:23. Maxi, dale. Maxi todavía está buscando. Dale, Maxi. No, pero pensé que era 3. Ahí está. 5:23. Sí. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Perfecto, hasta musicalizado fue tu... pongamos en vibrador o en silencio los celulares. Bien. Tiene vida propia ese aparato. ¿Qué sacamos en conclusión de este texto? Además de eso. ¿Qué sacamos de este texto en conclusión? Hay que volverlo a leer, dice. El público requiere que lo vuelvas a leer, Maxi. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si me tiene que decir una idea, un resumen de este texto, las mujeres vienen hablando. La santificación es solo espiritual en nosotros. Con nuestro cuerpo hacemos lo que queremos. Ahí está. Y eso es también porque en este tiempo surgía el movimiento gnóstico, ¿sí? Fue uno de los movimientos con los que luchó sobre todo los últimos escritores. Juan habla mucho de esto. Por eso él dice lo que palparon nuestras manos, lo que vimos, porque ellos hablaban justamente de una separación del espíritu de la carne, tomando la carne como algo malo, y entonces ya había problemas con la persona de Cristo, que no aceptaban que realmente tenía un cuerpo humano, ¿sí? Entonces es importante entender esto. Habíamos hablado incluso la clase pasada, hablando también de nuestros sentidos, que es todo nuestro ser lo que tiene que estar al servicio, sometido bajo la autoridad de nuestro Rey. Nuestro Rey es Jesucristo. Entonces es importante tener esto en cuenta. La santificación es de todo nuestro ser. Todo lo que pienses, algunos ahí parten al ser humano en 3, algunos hablan del dualismo, no importa. Todo nuestro ser tiene que ser también entregado y santificado. Entendemos, como las mujeres hablaban ayer, que la santificación ya es algo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Estamos en una posición de santos. Vos decís, soy santo. ¿Por qué? ¿Porque soy mejor que todos? No, porque Cristo me santificó, ¿sí? Posicionalmente hoy es así. Pero hay una vida práctica del cristiano, que cómo hay que correr la carrera, dice la palabra, con paciencia, ¿no? Y en esa carrera con paciencia nuestra vida también se tiene que ir santificando. Eso es también en metáfora, sacándonos las prendas que quedaron del viejo hombre, ¿sí? Esas medias rotas hay que sacarlas. Esta semana tuve que despedirme de unas que ya no van más.
con tristeza y dolor. No sé, dejó la bolsa afuera, por algo debe ser. Pero en nuestra vida espiritual hay cosas que hay que despojarse y de esto se trata. Y el otro texto es Romanos 12:1, que lo tiene María Marta. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Perfecto. El sacrificio no es muerto. ¿Sí? ¿Cómo eran los sacrificios de la antigüedad? Se seleccionaba al animalito y se lo degollaba, pero ya no hace más falta este tipo de sacrificios porque ¿quién reemplazó a esos animalitos? Hebreos dice que la sangre de los animales no podía redimir los pecados. ¿Quién tenía que morir? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Nuestro sacrificio es nuestro sacrificio de vida. Mientras estamos acá, tenemos que servir a Dios. A veces pensamos que es cuando seamos más grandes, cuando tengamos una determinada edad, o cuando termine de criar mis hijos me abocaré, y quién sabe qué va a ser de acá a 5 minutos en nuestra vida, ¿no? Por eso, a partir de que uno entiende, recibe a Cristo y entiende que tiene un don dado por Él y una tarea por hacer, ¿qué tiene que hacer? Preocuparse en servirle. No porque nosotros le devolvamos la salvación con nuestras obras, no se trata de eso, sino que el Espíritu en nosotros, como dice Santiago, la fe sin obras, ¿qué es? No habrá de obras de la ley, habrá obras de la fe. Y habíamos dicho que era como una moneda de dos caras, no se puede separar, va indivisible la fe y las obras. Por eso Santiago dice, muéstrame, te mostraré mi fe con mis obras. ¿Sí? Son esas obras que Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que pensemos en ellas y meditemos. No, transitar en esas obras. Hay obras comunes para la iglesia y hay obras personales. En los lugares donde estamos, quizás nunca nadie más llegue a esos lugares, y las personas con las que nos rodeamos, la única carta de Cristo que han tenido es nuestra vida. Y eso es para preocuparnos y ocuparnos, ¿sí? De llevar a Cristo donde quiera que vayamos. Entonces, estos dos textos resumen un poco la vida cristiana y esto es importante. Ayer escuchaba incluso un mensaje de MacArthur hablando del vino y con el problema de alcoholismo también que tenían y cómo muchos cristianos se amparaban en algunos textos para decir, bueno, la Biblia no prohíbe el vino, pero hacía un desarrollo de justamente qué es aquellas cosas que aún como Pablo dice, las cosas que son lícitas pero no convienen, y hay cosas que son lícitas pero dice Pablo, yo no me dejaré que... Exacto. Entonces ahí está la sabiduría también y la madurez nuestra en saber ver aquellas cosas que pueden ser loables de hacer, pero que no nos están generando nada bueno y nos impiden incluso crecer como cristianos. Vamos a seguir adelante. Ese texto que les acabo de leer es un texto que también es un reto de interpretación. Santiago capítulo 5 tiene muchos retos de interpretación, este es uno de ellos, y se ha tergiversado a lo largo también de la historia, y hasta se han hecho sacramentos con este texto, ¿sí? Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? La realidad era que sí, la respuesta era que sí, había hermanos enfermos, ¿sí? ¿Qué tenían que hacer? Llamen al médico, dice. Bien, ahora vamos a aclarar eso porque no es la excusa para no atenderse en la salud. De hecho, la Biblia aclara, y Pablo mismo tenía un médico cercano que era Lucas, ¿no? Pero acordémonos del contexto en donde estamos, ¿sí? Primera carta que se escribe en la iglesia en el tiempo del primer siglo, eran todos judíos y venían también de un contexto. ¿Saben que los judíos cuando estaban enfermos también llamaban a los líderes o ancianos de la sinagoga? Y estos tenían esta misma práctica que Santiago dice acá, que dice, llamen a los ancianos de la iglesia, que dicen, oren por él, ungiéndole con qué. ¿En qué nombre? Eso era lo que cambiaba, ¿sí? En el nombre del Señor, ¿sí? En el nombre de Jesús.
El aceite es cierto que se usaba también como, hay otras traducciones que dicen frotándole con aceite, se usaba también como elemento medicinal, ¿sí? Por ejemplo, ahí, ¿de quién le quedó con el micrófono? Luciana, buscate Isaías 1:6, ¿y quién quedó ahí con el micrófono? Alicia busca. ¿Vos leíste ya, Cristina, no? ¿Vos leíste, Cristina, ya? Ah, pará. No, igual tenelo, porque ahora lo va a leer primero Alicia y después lees vos, ¿sí? Porque ahí te desacomodé, perdónenme, pero tenelo ahí. Alicia, busca Lucas 10:34. Lucas 10:34. Quiero decirles algo, que a lo largo de la historia también, y hoy mismo también hay fetichismo con respecto a esto, incluso en círculos pseudo-cristianos. El agüita de acá, el elemento de esto, como si esos elementos tuviesen algún tipo de poder. El aceite no dice que el aceite sanará, no dice Santiago eso, dice la oración, ¿está? Pero eso se ha sacado de contexto también, incluso, ahora vamos a ver de cómo se convirtió también en un sacramento eso, ¿sí? La realidad histórica era que para ese tiempo el aceite se usaba también en las heridas, pero también el aceite tenía un sentido ceremonial, ¿sí? Los reyes, ¿qué pasaba? Eran ungidos. Los sacerdotes también, ¿no? Y se acuerdan, se ponían en los pulgares mano derecha y de pie, hablando de qué, de una consagración, en lo que hacemos y a dónde vamos, por eso manos, pies, ¿no? Y en toda la vida. Tenía un sentido también metafórico en ese sentido, pero era ceremonial. Incluso habían aceites especiales, se acuerdan, que se usaban, que no eran, que solo los tenían que usar los sacerdotes y no los podían usar otros. Leemos ahí esos dos textos, Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Bien, por eso toco ese texto ahí. ¿Vieron cómo tiene el aceite como un método que ellos usaban para curar qué? Heridas, ¿sí? Y Lucas 10:34. Y acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Perfecto. Otra escritura que habla, ahí agrega algo más, ¿no? El vino, que usaban también. El vino no es el vino que hoy tomamos, era un vino con mucha menos graduación alcohólica. Y recuerden que cuando, por ejemplo, se manifiesta Pentecostés, ¿qué les dicen los de la gente? ¿Están llenos? No está en vano la palabra llenos, La graduación de alcohol era tan baja que realmente para tener un estado de ebriedad había que haber tomado todo el día. Por eso le dice están llenos. Y Pedro, ¿qué les dice? No, si estamos recién en la mañana era imposible que puedan estar embriagados, ¿sí? Entonces, entendemos que esto se utilizaba en esta época también como elemento medicinal. El aceite era valioso en todo sentido y había aceites incluso aromáticos que se usaban también en la parte de sacerdocio. Lees ahora sí Marcos 6, 12 y 13. Entonces los discípulos... ¿Se escucha? Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. Bien, ahí agrega oliva, pero obviamente era el aceite que no había maíz, así no se hacía. Fíjense que como método ceremonial era de sanación se usaba ahí el aceite, ¿sí? ¿Escucharon o no el texto? Bien. Así que en ese contexto está escribiendo Santiago, a personas que ya conocían que esto ya se hacía, ¿sí? Esto con el paso del tiempo, esto se deja de hacer, esta práctica, y se cambia
por la oración y la imposición de mano. Ahí, por ejemplo, vamos a buscar un texto, Hechos 28:8. Buscalo, José, ahí, que te lo busque Alicia. Hechos 28:8. ¿Vamos? Ahí vamos. Dale. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo al verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Bien. A lo largo del tiempo, estas prácticas van dejando de ser porque ¿quiénes se meten también en la iglesia? Gentiles. ¿Sí? Y entonces acuérdense, ellos, si bien tienen arraigado una cultura judía, ahora hay gentiles nuevos que traen otras cosas y lo importante no era el elemento en sí. Esto es lo que quiero transmitir, ¿sí? No es que, bueno, Pablo pecó porque dejó de usar el aceite. No, porque Santiago dijo, únjanlo con aceite, si no está pecando, ¿no? Recuerden esto, todo lo que en la Biblia está, no todo lo que está escrito es normativo y no todo lo normativo es para todas las épocas. Hay contextos en los que se hacen, los que se generan estas cosas y tiene que ver principalmente con qué que hablamos, los principios de Dios. Lo importante acá que era la fe y la oración, ¿sí? Incluso la imposición de manos era también algo ceremonial. Cuando se expiaba por el pecado, se ponía la mano sobre el animalito, ¿se acuerdan? Que se iba a sacrificar. Y eso tenía que ver, cuando Pablo y Bernabé salen, dice, ayunan, oran, imponen sus manos, como dando que la aprobación espiritual para que salgan encomendados. Eso era lo que significaba. No porque la mano tuviese un poder espiritual, ni el aceite, ni nada de esto, sino que son simbologías, lo que transmitía una idea mucho más para ellos. Los judíos tenían muchas figuras, nosotros no tanto, y entonces esto se transmitía. Por eso, a lo largo del tiempo y de la historia cristiana, algunas prácticas dejan de utilizarse. Miren, tal es así que esto se desvirtúa cuando uno toma mal un texto, que esto pasa como el sacramento de la extrema unción, ¿se acuerdan? Y esto se establece en el siglo IX, en un concilio que se llamó de Ratisbona, y se formalizó como el sacramento de la extrema unción. ¿Qué dice esto? Bueno, tiene por objeto preparar al paciente para la muerte. Se creía que la extrema unción tenía el poder de perdonar los pecados, los veniales, y en ciertos casos los pecados mortales, si el moribundo estaba arrepentido pero no podía confesarse plenamente. ¿Vieron cómo sacamos un texto? Lo retorcemos todo y lo aplicamos como un sacramento, o sea que no es cualquier cosa. Entonces, ¿qué es importante de este texto? La fe y la oración. Porque eso marca misericordia, que es lo que se habla hoy que el Señor tuvo y tiene con nosotros. Entonces, las autoridades de la iglesia, que eran los ancianos, que eso también sale de la idea judía, cada sinagoga tenía ancianos, y así pasó a la iglesia también, ese esquema de autoridad, tenían que ir y tenían que orar ante el llamado. Esto no era tampoco una imposición de los ancianos a la persona enferma. La persona enferma en humildad reconocía posiblemente incluso su pecado, porque ¿qué dice después ahí? Y si hubiere que les serán perdonados. Ojo, los hombres no tenemos la autoridad de Dios de perdonar pecados. ¿Quién perdona pecados? Solamente Dios. Ahí fíjense, ¿quién tenía el micrófono? ¿Vos, Luciana? ¿Le vos, Luciana? Isaías, vos estabas en Isaías 43:25. Y de este lado, Juli, no trajiste los lentes vos, ¿no? ¿Quién quiere leer? Si le sirven, dice él. ¿Podés con eso? No. Bueno, lee vos, Alicia, dale.
Primera Juan 1:9 y Primera Juan 2:1 y 2. Esto, fíjense, estamos viendo dos cosas que se sacaron de este texto para alterarlas. La extrema unción y ahora la confesión, también hacia otro hombre. ¿Qué dice Isaías 43:25? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Bien, perfecto. No hay otro, ¿sí? Primera Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bien, ¿y 2:1 y 2? Primera Juan 2:1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Perfecto. No hay un intermediario similar a nosotros que pueda expiar pecados. ¿Qué dice el texto? Claramente hay uno solo. ¿Quién es? En Jesucristo nosotros tenemos el perdón. Por eso cuando oramos en su nombre. Porque es Él el que hizo el sacrificio y nos redimió, nos compró con su sangre. No hay hombre en la tierra que pueda tener esta autoridad, ni mujer. No hay corredentora con Cristo. Esto es otra blasfemia que se ha sacado también. ¿Tá? Nosotros lo podemos entender y parece que lo que digo acá es redundante porque somos personas que abrimos la palabra y meditamos en ella. Hay otros que solamente se guían por tradiciones de la iglesia. Y esto es un problema terrible, cuando las tradiciones toman la autoridad que tiene la palabra. Ya les había pasado a los judíos, ¿se acuerdan que Jesús que les dijo? Ustedes ponen las tradiciones y anulan el mandamiento, le dijo a los fariseos, ¿sí? O sea que no estamos ajenos de caer en esto, nosotros también, ¿sí? Siempre la palabra de Dios tiene que ser nuestro faro y nuestro norte. Entonces fíjense cómo malinterpretando un texto y no contextualizándolo, porque a ver hermanos, si este hubiese sido el único texto de toda la Biblia, entonces nosotros, si cumplimos esto, todos estaríamos sanos, nadie se enfermaría, ¿se entiende? Si nosotros estamos enfermos, llamamos al anciano, me pone aceite y ora por mí, sanidad al instante. Y no es voluntad de Dios siempre sanar. A veces es muy feo lo que se escucha, no fuiste sano porque no tuviste fe. Puede ser, ¿no? Una realidad, yo no digo que no, pero qué facilismo, ¿no? Miren, yo estuve en un lugar, esto lo presencié yo, nadie me lo contó, donde falleció el padre de un conocido, un hijo de Dios, una familia de cristianos, y se acercaron unos hombres diciéndole que iban a interceder para que resucite. Yo estaba en la casa, había llegado pocos minutos después de que este hecho sucedió y estaba el hijo muy, muy mal, pero mal realmente. Y me cuenta él y me dice lo que pasa. Claro, en ese tiempo, ¿se acuerdan que se velaba en las casas también a veces, ¿no? O en las habitaciones, bueno, y eso estaba pasando. Estaba su papá en la cama, ahí lo estaban velando, y estas personas con el pecho bien decían que iban a interceder porque les había mostrado Dios que iban a orar y él iba a resucitar. Bueno, no resucitó, ¿no? No resucitó. Muy campantes se fueron y dijeron que no resucitó porque en la casa había poca fe. ¿Qué les parece? Además del dolor de perder un padre, ahora se iban también con esa encrucijada en la mente que te pueden dejar. Porque, a ver, hermano, si no tenés crecimiento y maduración en la palabra, que te digan algo así te parten dos, ¿eh? Tenían ahora un doble pesar en su corazón. ¿Se entiende? No siempre es voluntad de Dios sanar y nosotros creo que lo hemos experimentado. Tengo otros textos más, voy a leerlos porque quiero cerrar con esta idea y después vamos a terminar. Vamos, ¿cuánto? 6 minutos. Ah, buenísimo. Primera Juan 1:14. ¿Quién quedó con el micrófono?
Pasáselo, sí, Flaco. ¿Querés leer, Flaco? Busca, Flaco. 1 Juan 1:14. De este lado... No quiere leer más, Alicia. Dale, se le secó la garganta. No, déjalo a Sergio. Sergio, 1 Timoteo 5:23. Después, ¿querés leer, Marilyn, vos? ¿Sí? Lo lees de ahí, le pones el texto ahí después, ¿sí? 2 Corintios 11:29 y el último texto, 2 Timoteo 4:20. 1 Juan 1:14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Y lo anoté mal, ¿no? Primera Juan. ¿1:14 no era? Sí, 1 Juan. No, es 1. A ver, pará. Juancito leyó. Claro, leyó el Evangelio, ¿no? Claro. Está en 1 de Juan, pero esperen, porque quiero... Es el texto que dice que si lo hacemos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Creo que todos lo conocen, pero lo quería buscar. ¿Dónde estás? Ayúdenme a buscar. Si pedimos alguna cosa, dice, conforme a su voluntad, dice ahí. Bueno, lo perdí. Ah, 5:14. Sí, correcto. Bien ahí. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye, no porque tenga el oído solo en ese momento, sino habla de un actuar de Dios. Él oye y actuará en consecuencia. Santiago ya había dicho que algunos pedían y no recibían. ¿Qué pasaba? ¿Cómo pedían? Pedían mal. ¿Podemos pedir Pedían mal? para su propia... ¿Podemos pedir mal o no? Sí. Entonces no significa solo no tener fe. A veces es con fe pero pedir mal. ¿Sí? Entonces, el actuar de Dios va cuando hay sincronía de nosotros conforme a la voluntad de Dios. Era 5:14. Lo voy a anotar acá. Bien. El segundo es 1 Timoteo 5:23. Creo que lo haya anotado bien, ¿no? Ya no bebas agua si no toma vino, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Bien, está bien ese texto, no le erré. Lo puse ahí porque ¿quién escribe? Pablo estuvo con Timoteo mucho tiempo, ¿pudo haberlo sanado? Sí. ¿Pablo sanaba o no hacía milagros? Sí. Váyase así, hasta le picó una serpiente y no le pasó nada, ¿se acuerdan? En Malta. Y ahí mismo hizo muchos milagros también, incluso resucitó también a una persona que estaba muerta. ¿Qué pasó con Timoteo? Pablo, ¿por qué no lo sanaste a Timoteo? Si te iba a ser de tanta ayuda en el ministerio, que ahora le tenés que dar un consejo medicinal. Porque la voluntad de Dios no siempre es sanar. No siempre es sanar. 2 Corintios 11:29. Pará, Flaquito, que terminamos de leer. 2 Corintios 11:29. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo tenía? Yo lo estoy buscando, pero había dicho 2 Timoteo. 11. También está el último 2 Timoteo. Pero ahora no dijiste 2 Corintios. 2 Corintios 11:29. Dale, Mari, y léelo con tu bella voz. El enfermo y yo no enfermo, a quien le hace tropezar y yo no indigno.
Bien. ¿Qué dice Pablo ahí? ¿Qué dice Pablo? ¿Quién? ¿Y yo? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Todos los que enferman, yo también enfermo, ¿no? Y estamos hablando de Pablo, que era un apóstol, que no tenía él fe para orar y pedir sanidad por su enfermedad. Podría tener una droguería, Pablo. Él experimentó en él mismo lo que Cristo le dijo, bástate ¿qué? ¿Dónde se perfecciona el poder de Dios? Por ende, cuando pasamos momentos de enfermedad o de circunstancias difíciles, hermano, sí, no está mal que le pidas a Dios, porque nadie le gusta estar enfermo, ¿verdad? Pero entendamos esto, que es cuando el Señor quizás nos quiere hacer pasar por un momento de debilidad, es para que su poder en nosotros sea perfeccionado. Y sufrimos, como dice el texto, el sol sale sobre... Bueno, sí, Pablo, la lluvia también. A ver, nosotros también vamos a pasar por las mismas dificultades, enfermedades e incluso injusticias, hasta gubernamentales que pasan todos los demás mortales. Personas que quieren jubilar y están a 3 años en jubilarse, esperemos que no tanto. Pero lo mismo, ¿no? O sea, todos pasamos por las mismas cosas, pero ¿cómo las pasamos es el tema? Porque hay diferencia en un cristiano y alguien que no tiene a Cristo cuando atraviesa por esas circunstancias. Si no hubiese diferencia es porque entonces nos falta crecer un poco, nos falta madurar en la fe. El último texto, 2 Timoteo 4:20. ¿Quién lo tenía? A nadie lo leo. Dale, léelo, Sergio. Estoy distraído, Sergio. 2 Timoteo 4:20, sí. Erasto, era vos que no abriste la boca, ¿te das cuenta? Vale. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Qué jodido Pablo, che. Ah, bravísimo. No lo dejó sano, lo dejó enfermo. ¿Qué pasó? Bueno, fíjense cómo estos textos que a veces los leemos así, recontra el pasado, nos manifiestan también la esencia de lo que es el cristianismo, ¿sí? Que hoy, ojo, también escuchamos muchas cosas que a veces nos preguntamos, hermanito, no leíste nunca la palabra, o sea, no entendiste nada, ¿no? Todo este evangelio de la prosperidad, ¿cómo se derrumba cuando uno lee la Biblia? Cuando ve a personas maduras espiritualmente padecer y sufrir, ¿no? Lo dejé enfermo, dice Pablo. Oremos por él. Está enfermo, que se haga la voluntad de Dios. No fue su voluntad que yo actúe. Y Pablo había sanado muchas personas, igual que Pedro. Sin embargo, cuando uno es gobernado por el Espíritu Santo, hace lo que el Espíritu Santo manda. Aún en el ministerio, Pablo con buenas intenciones quiso ir a predicar en algún tiempo en Asia. El Espíritu le dijo, a Asia no, a Europa. Ya vas a tener tiempo de ir a Asia, ¿no? Y esto también es un concepto que creo que es valedero para nuestras vidas, sobre todo, ya les digo, con personas que toman estos textos para fundamentalizar las doctrinas que ellos quieren enseñar, ¿sí? La palabra de Dios hay que tomarla entera, junta, y hay que contextualizar, porque si no podemos hacer de un texto un pretexto. Y con esos pretextos no solo nos vamos a engañar a nosotros, podemos generar daño a otro hermano, ¿sí? Quizás si está fortalecido espiritualmente no le puedan hacer nada, pero hay muchos hermanos que están creciendo y entonces podemos ser también motivo de tropiezo. Y el Señor dijo, cuidado con los que hagan tropezar a estos pequeños que creen en mí. Se estaba refiriendo a sus discípulos, que era mejor que se pusiera una piedra y se tire, ¿no? Entonces, cuidado, hermanos, a la hora también de leer, de interpretar y de escuchar las cosas que escuchamos. Dice, volvemos a Santiago y termino porque ya me pasé. Otra cosa, hermanos, imagínense si en la cuarentena Adrián tenía que andar visitando a todos y ungiendo con aceite. Terrible, ¿no?
No digo que no lo tenga que hacer, que no tenga que ir a orar por un hermano, pero esto también hay que contextualizarlo, ¿sí? No puede, es imposible que Adrián, imagínense en las etapas gripales que tenemos, que todos lo estemos llamando, vení a orar por mí a ungirme. Posible, ¿no? Entonces esto también tenía que ver con un contexto geográfico, eran poquitos, estaban juntos, estaban perseguidos. No tenemos la medicina que hoy tenemos, hermano, tenían aceite y vino, a ver qué podían hacer con eso, ¿no? Entonces, criterio a la hora de tomar la palabra para enarbolar argumentos. Está buenísimo que el anciano ore por nosotros, por supuesto. Está buenísimo que nosotros oremos también por el anciano y que oremos unos por los otros. Por eso tenemos una reunión de ¿qué? De oración, ¿no? No significa que solo oramos en ese momento, debemos orar toda la semana, orar sin cesar. Pero es importante que como iglesia podamos interceder por las dolencias de cada hermano. Dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, no los ancianos, no el aceite, el Señor levanta porque Él quiere hacerlo. Y si hubiere cometido pecados le serán perdonados, no por los ancianos o los obispos, ellos no pueden perdonar pecados, serán perdonados por Cristo, por el mismo que sana. La idea es de que esta persona que está llamando está en humildad reconociendo su enfermedad y reconociendo que incluso saben que posiblemente esa enfermedad sea causa de sus pecados. Vamos a hablar la clase que viene de esto. Nuestros pecados pueden generar enfermedades en nosotros e incluso la muerte. Eso es bíblico, no estoy hablando cosas extravagantes acá. Pasa que obviamente le echamos culpa a los virus, a las bacterias, todo eso, pero la palabra de Dios nos deja marcado que no solo en el pueblo de Israel, sino que en la iglesia también los pecados congregacionales y personales generan enfermedad e incluso muerte, ¿sí? Para tener en cuenta. Termino porque me pasé, oramos al Señor. Señor, una vez más, te agradecemos por tu palabra, agradecemos que tú estás con nosotros, que podemos recurrir a ti en oración, que sabemos que tenemos que estar alineados con tu voluntad, que tú tienes todo el poder para sanar, Señor, aún hoy, no ha menguado tu poder, pero reconocemos, como dijo el Señor Jesús, que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque es agradable y es perfecta. Por eso te pedimos también que nos ayudes en los momentos que tenemos de debilidad, de enfermedad, de dificultad, para entender, Señor, que tu gracia siempre es suficiente en nosotros y que podamos en ese tiempo también aferrarnos más a ti, alabarte a ti, Señor, orar a ti y también en nuestra congregación interceder, no dejar de interceder por nuestros hermanos necesitados. Esto es manifestación de tu amor en nosotros, Señor. Ayúdanos, como también escuchábamos hoy, a ponernos en el lugar de los otros, Señor. A veces puede que nos sea difícil, que nos cueste, que nuestra carne empuje. Danos, Señor, de ti, que tu Espíritu Santo escudriñe también nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos demostrar el amor que Cristo tuvo por cada uno de nosotros. Señor, en este día te pedimos que tú bendigas las actividades, los encuentros familiares también con este motivo del Día de la Madre y de la Familia. Agradecemos, Señor, también las madres de esta congregación, nuestras madres, Señor, ayúdanos a honrar a nuestras madres. Es tu palabra la que nos manda esto, a amarlas, y aquellas quizás que no te tienen a ti, también que podamos, Señor, interceder por ellas y manifestar tu amor. Señor, bendice a los hermanos que también no han podido venir, tú sabes todas las cosas, y en esta semana que comienza, ayúdanos, Señor, a transitar en este mundo. Lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén.